Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Guillermo Andrés Soto Vergara. Él es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Guillermo Andrés Soto Vergara es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua desde el 2017. Hizo su ingreso con el discurso Una manera de decir sobre el carácter esencialmente pragmático del lenguaje. Por otro lado, es máster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en lingüística por la Universidad de Valladolid. Ha sido miembro de comités científicos, evaluador, delegado regional y coordinador. Asimismo, se desempeña como profesor asociado y director del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. De igual modo, ejerce la investigación en temas orientados a la psicolingüística y la lingüística en general. Algunas de sus publicaciones son Intertextualidad explícita en textos académicos de estudiantes universitarios, un estudio exploratorio 2009, Estructura narrativa y proyecciones entre situaciones homogéneas y discretas, léxico, gramática y coerción 2011, sobre la función narrativa del pretérito anterior 2013, Los tiempos de la conjugación castellana, vigencia de la propuesta de Bello 2014, el morfema fu del mapudungun, la codificación gramatical del antiperfecto 2015, Rodolfo Lenz y la enseñanza del castellano como idioma patrio en Chile 2016 y persistencia de las ideas de Lenz en el estudio del contacto mapudungun español, algunos ejemplos de la investigación actual 2020. Muy bien, habiendo terminado de leer la breve presentación de su persona, paso a formularle las preguntas. Sí, perdone, si pudiera hacer una observación, dos de ellas. Primero, yo ya no soy director del Departamento de Lingüística, soy director académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades ahora. Esa es la primera observación nada más. Y la segunda, en general, claro, si bien es cierto, investigo en temas vinculados con la psicolingüística, en general, la mayor parte de mi investigación tiende a ser investigación sobre fenómenos que están en la relación entre gramática, discurso y pragmática. Eso es básicamente lo que estudio desde un enfoque cognitivo y cognitivo-funcional. Eso fundamentalmente como para precisar un tanto. Ya, eso lo modifico entonces ya una vez que lo transcriba. Excelente. Sí, muchas gracias por la precisión. Bien, entonces, retomando ahora las preguntas, la primera que le quería formular es la siguiente. ¿De qué dependen los estudios de la lingüística en Chile? ¿De las actualizaciones de la Real Academia, los estudios académicos, la forma de hablar o de todos ellos? Sí, bueno, en general, los estudios de lingüística en Chile se dan en dos niveles: en el nivel de pregrado, es decir, cuando se está formando las licenciaturas y las carreras de profesorado, y en el nivel de posgrado, donde existen programas de magíster y de doctorado en lingüística. En el nivel de pregrado no existen en Chile programas que sean exclusivamente de lingüística. Normalmente la formación de lingüística en el pregrado se da en programas de formación conjunta de literatura y lingüística. Literatura y lingüística. Y existen programas de literatura y lingüística tanto españolas cuanto literatura y lingüística en inglés. Ese básicamente son los estudios que en nivel universitario. Luego ya existen programas de magíster, como bien he dicho, de lingüística, y programas de doctorado en lingüística, ya sea programas de doctorado solo en lingüística o en algún caso algún programa de doctorado de lingüística en relación también con otras ciencias humanas. Fundamentalmente los estudios de lingüística en Chile se centran en la investigación disciplinaria e interdisciplinaria en el campo lingüístico. Hay bastante trabajos en lingüística descriptiva, hay también investigación en lingüística tanto del español como de otras lenguas. Hay también de lenguas, digamos, americanas, de lenguas de pueblos originarios, por ejemplo, y allí del mapudungún fundamentalmente. Pero claro, la investigación en lenguas de pueblos originarios si uno compara, en su caso usted es peruano, si uno compara con la situación de Perú, en realidad es menor. Yo diría que es un tema
que todavía no podría decir que, bueno, hay una larga tradición, pero es un tema que ha ido cobrando crecientemente importancia en Chile, la investigación en lengua originaria. Pero fundamentalmente los estudios no dependen mayormente de las actualizaciones que haga la Real Academia o las academias, sino que sigue básicamente el curso de las propias investigaciones que los lingüistas realizan. También hay bastante desarrollo de la lingüística en en el nivel discursivo en Chile. Hay programas de doctorado que ponen un énfasis en lo discursivo y también bastante trabajo en el campo, sobre todo en nivel de posgrado, en la lingüística aplicada a la educación y también la lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. ¿Mm? Bien. La segunda pregunta es la siguiente. Los hablantes de Chile tienen una entonación particular del español que los diferencia de otros países de habla hispana, así como ocurre con Argentina o Uruguay. Frente a ello, ¿considera esa distinción como positiva o debería existir una homogeneidad latina? Bueno, la existencia de un, entre comillas, acento específico, de una entonación, en realidad es consustancial a la existencia de las variedades lingüísticas. Todas las variedades lingüísticas tienen ciertas propiedades específicas, cierto acento, por así decirlo, ¿no? Ciertas propiedades entonacionales que les son propias y en realidad, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con esto, me parece más bien una condición que, que es propia de la existencia de la diversidad lingüística. En ese sentido, hay una entonación propia del acento de Chile, y dentro de Chile también quien habla español de Chile podrá distinguir la entonación de la gente de Chiloé, de la entonación de la gente de Santiago, de aquella que tiene la gente de Coquimbo, por ejemplo. Hay entonaciones propias del Río de la Plata, hay entonaciones propias de Perú, y con toda probabilidad quien sea peruano distinguirá bastante bien entonaciones de quienes son de los serranos, como distintos de quienes son de la selva o de quienes son limeños. Es decir, en general, la entonación es propia de la lengua, es propia de la existencia de la diversidad lingüística, de la variedad de las lenguas, y la variedad de las lenguas es propia de la existencia misma de las lenguas. Es decir, una lengua tan extendida como el español, que es hablada por tantos millones de personas en tantas regiones distintas, tiene distintos dialectos, distintas formas de hablar la lengua española, y cada una de esas variedades tiene efectivamente también ciertas propiedades de entonación, y no solo en el plano de la entonación, no solo en el plano prosódico, también en el plano segmental existen diferencias, ¿no? Diferencias en la pronunciación en las distintas variedades del español. Es difícil que todas estas variedades, yo creo que no es posible que mientras el español sea real, sea una lengua viva, estas variedades dejen de existir, y forman parte de la riqueza que tiene la lengua. ¿Qué problemas lingüísticos se encuentran actualmente en los hablantes de Chile? Bueno, lo primero que yo diría es que en realidad la actitud que normalmente los lingüistas tenemos es no entender, no pensar que los hablantes tienen en estricto rigor problemas con su modo de hablar. En cierto sentido, cada persona, cada hablante, en la medida en que habla su propia variedad, es, por así decirlo, un experto en su variedad lingüística. Yo diría que más allá de problemas, de problemas en ese sentido, en ciertos ámbitos vinculados con el lenguaje, pero que uno puede mirar más ampliamente, se observan algunos problemas en Chile. Existe mucha conciencia de que hay problemas de comprensión de lectura. Yo diría que probablemente que no son estrictamente problemas lingüísticos, pero son problemas relacionados con el uso del lenguaje. ¿Ya? Es decir, que particularmente diría yo que la mayor conciencia que existe hoy día en el país es que existe, digamos, las dificultades, o digamos el bajo nivel de comprensión de lectura que hay en nuestro país. Y es una preocupación, digamos,
muy extendida en la sociedad. Me parece que me parece además que en general en varios países latinoamericanos también está esta misma conciencia de que hay un bajo nivel de comprensión de lectura. También, también uno podría pensar que hay ciertos problemas en producción de lengua escrita, pero eso no está, no conozco estudios sobre ese punto. Así que yo diría que básicamente el principal problema es ese. Yo diría que el principal problema que uno puede ver, más que un problema estrictamente lingüístico, es un problema relacionado con el lenguaje, fundamentalmente con la comprensión del lenguaje escrito. También, perdón, también quisiera plantear que un segundo problema que tenemos en Chile, creo yo, tiene que ver con el estatus de las lenguas originarias. ¿Ah? Como bien dije hace un momento, es necesario desarrollar más investigación sobre las lenguas originarias, y es necesario desarrollar programas específicos de formación dedicados a dichas lenguas. ¿Ah? Entonces me parece que allí también observo yo una limitación. Nuevamente no es de los hablantes en este caso, sino que es, digamos, un problema del desarrollo de la lingüística en Chile. Creo que es necesaria una mayor atención a la investigación, el estudio y la formación disciplinaria en la investigación de las lenguas originarias. En eso creo que Perú nos da un muy buen ejemplo a propósito, ¿no? En Perú existe una larga tradición de estudio, de investigación, de publicaciones especializadas en lenguas originarias. Perfecto. Ahora pasando a otro ámbito, ¿cómo se están desarrollando los estudios lingüísticos en las universidades de Chile, o en este caso en la universidad en la que usted es director y, bueno, donde se ha formado, ¿no? Sí, claro. Bueno, en general, en Chile, como acabo de decir, los estudios lingüísticos en el pregrado se dan en conjunto con los estudios literarios. Es una vieja tradición humanista. Y hay una muy buena formación en ese ámbito. Sin embargo, creo que hasta cierto punto hay una especie de camisa de fuerza en esto de las humanidades que hace que haya cierta disociación entre el campo de los lingüísticos y otros campos de estudio que pueden ser muy útiles para el estudio del lenguaje, como por ejemplo las matemáticas y las ciencias computacionales. Allí tenemos bastante que avanzar. ¿Ah? Se ha avanzado algo en el posgrado, pero todavía poco en el pregrado. ¿Ah? La lingüística es una ciencia humana, es una disciplina humanista, está en el corazón de las humanidades, el estudio de las lenguas. Sin embargo, es una ciencia humana que históricamente ha tenido una estrecha conexión con disciplinas que normalmente quedan fuera del campo de las humanidades. Como digo, fundamentalmente me parece a mí las matemáticas, y dentro de las matemáticas hoy las estadísticas, y también crecientemente los estudios de la computación. Hay cierta tendencia a vincular fuertemente los estudios lingüísticos con los estudios literarios, está bien, pero creo que sobre todo en el pregrado sería bueno que los estudios fuesen un poco más flexibles en Chile, dando cuenta de esa manera de la mayor flexibilidad que tiene también este campo. En el posgrado, sin embargo, sí existe más vinculación con la interdisciplina. Hay programas en los cuales hay una estrecha relación entre la lingüística y la educación, por ejemplo, o entre la lingüística y otros campos y las ciencias sociales. Hay un programa de doctorado, no recuerdo el título ahora, pero en la Universidad Austral, donde efectivamente es una suerte de doctorado en ciencias humanas, donde el recorrido de los estudiantes, digamos, explora distintos campos de estas disciplinas. Entonces, me parece que sobre todo en el pregrado el currículum tiende a ser un tanto estrecho en los términos en los que lo he planteado. Tenemos varios programas de doctorado, eh, pero programas de doctorado estrictamente lingüísticos tenemos solamente 3. Uno en la Universidad Católica
de Santiago, que tiene una orientación al análisis del discurso, otro en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, o sea, la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene una orientación fuerte, y un tercero de la Universidad de Concepción, que yo diría que es un programa más tradicional, donde hay un componente descriptivo fuerte, pero también hay un componente aplicado, lo que es bastante común en la lingüística. Fuera del campo estricto de formación lingüística, también hay formación en ciencias del lenguaje en un área que se denomina fonoaudiología, ¿eh? Eh, o logopedia, como se le denomina en España, que es, que corresponde, ¿no es cierto?, a aquella disciplina o interdisciplina que tiene por objeto el estudio de los trastornos de los trastornos del habla y los trastornos del lenguaje. A quienes estudian fonología o logopedia también tienen cursos de formación lingüística. Y como bien dije recién, hay también cursos de lingüística en programas de antropología, en programas de ciencias humanas generales en el posgrado y en programa también de ciencias cognitivas en la Universidad de Chile. O sea que existen también cursos de lingüística en programas de naturaleza interdisciplinaria o en disciplinas distintas. Bien, ahora pasando más que nada al tema de la literatura, ¿no? Los escritores de Chile. ¿De qué manera los referentes universales de Gabriela Mistral y Pablo Neruda ayudan al buen uso del lenguaje en el país? Esa pregunta es una pregunta que me parece que es muy difícil de contestar. Claro, Chile tiene dos figuras, digamos, dos premios Nobel que son, digamos, dos grandes poetas del siglo pasado, Gabriel Mistral, Pablo Neruda. Yo diría más bien al revés. Yo creo que tanto Gabriel Mistral como Pablo Neruda dan cuenta de la existencia en la primera mitad del siglo pasado de un sistema educacional que permitió, ¿no?, que en Chile dos personas que venían del pueblo, de clases bajas o medias bajas, en el caso de Pablo Neruda quizá, ¿no?, alcanzaran la cima literaria, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Yo creo que un detalle que no es menor es que Gabriela Mistral fue profesora de Pablo Neruda. O sea, hay allí una conexión bastante interesante. ¿Ah? Ese mismo sistema de formación pública, esa educación pública que había en Chile en el siglo pasado y que de alguna manera duró, del modo en que duró digamos, eh, eh, digamos, la última, digamos, los últimos 25 años del siglo pasado, empezó a ser transformado después del golpe militar. Allí hubo un retroceso que todo el mundo reconoce en la educación pública. La educación pública que había en Chile permitió no solo que apareciera una Gabriela Mistral, un Pablo Neruda, también permitió un Nicanor Parra, un Gonzalo Rojas, que son grandes poetas de muchísimo reconocimiento, digamos, en el ámbito hispánico. No han ganado el premio Nobel estos últimos dos, pero han ganado los más altos premios que da la cultura hispánica, ¿no es cierto?, a la poesía. Entonces yo diría que mirándolo desde otro lugar, yo diría que el sistema educacional chileno permitió que tuviésemos una Gabriela Mistral, permitió que tuviésemos un Pablo Neruda, un Nicanor Parra, un Gonzalo Rojas, todos ellos enormes poetas. Y a su vez estos poetas, quizás no para todo el mundo, pero para muchos, ayudan a que los hablantes y a que quienes los leen, básicamente, tengan un mayor nivel de reflexión y de conciencia lingüística. En general, los poetas suelen ser personas que, no solo desde la intuición, también desde el estudio, pero fuertemente desde la intuición poética, logran de alguna manera comprender aspectos muy sustantivos, por así decirlo, del lenguaje. ¿Ah? Eh, Cuando uno lee, por ejemplo, el joven Neruda, un chiquillo, digamos, como decimos en Chile, un chiquillo, digamos, todavía adolescente, cuando publica, Crepusculario, ¿ah? Hay un poema menor, un poema, digamos, que se llama Peleas y Melisanda. ¿Ah? En el estribillo de Peleas y Melisanda eh, figura en los versos: perdónalo, Señor, perdónala, Señor. ¿Ah?
por esta pareja de enamorados, ¿no? Que es el viejo tópico del amor imposible, ¿no? Pero en el poema, el joven Neruda, en vez de escribir perdónala, Señor, perdónalo, Señor, escribe perdónala, perdónalo, con tilde en la A final y tilde en la O final. ¿Ah? Perdónala, perdónalo. Y ese modo de escribir refleja la forma en que efectivamente nosotros decimos esas palabras cuando queremos ser enfáticos. Es decir, decimos perdónalo, más que perdónalo, cuando queremos hacer un énfasis. El joven Neruda, digamos todavía adolescente, logra percibir esa sutileza que va más allá de lo puramente normativo, para a través de ello expresar el énfasis que el hablante lírico pone en esos versos del poema, ¿no? Es un ejemplo probablemente muy pequeño, pero muestra el grado de conciencia idiomática que desarrollan los poetas. ¿Tá? Todavía hoy se lee y se leen bastante a Neruda y a Mistral, y creo que efectivamente en quienes, en quienes los leen con detención y quienes los leen con gusto, contribuye a que desarrollen su conciencia idiomática. Creo que los poetas, si hay algo que hacen, además de su labor estrictamente poética, mirada desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más bien de un lingüista que tiene como yo intereses también en el campo de la educación y la cultura, los poetas pueden contribuir mucho a despertar, por así decirlo, la conciencia idiomática de los hablantes. Bien, doctor Guillermo Soto, hemos llegado a la última pregunta. ¿Cómo la Academia Chilena de la Lengua contribuye a la preservación del lenguaje en el país? Bien, yo diría que un aspecto básico es que la Academia Chilena de la Lengua se centra en una de las lenguas habladas en Chile, que es el español o castellano. Ese es su centro. Y la pregunta entonces tiene que ver de qué manera la Academia Chilena de la Lengua contribuye, digamos, al castellano o español en Chile. En primer lugar, claro, su foco está en aquella variedad del español que se habla en Chile, ¿no? El español hablado en Chile, normalmente denominado español de Chile, o español en Chile. El término tradicional es español de Chile, o sea, esa variedad de la lengua. Y respecto a esta variedad, una primera idea que es importante es considerar que junto con ser la lengua castellana en su variedad chilena, un instrumento de comunicación, la lengua también es expresión de una identidad, de la identidad nuestra como pueblo, digamos, chileno, y en la medida en que se apropia, el pueblo español de Chile tiene una diversidad interna, también la identidad de distintas comunidades, por ejemplo, el español de Chiloé, que es un español con peculiaridades muy específicas. ¿Ah? Entonces, y desde ese punto de vista, nuestra variedad constituye un patrimonio intangible del país. Me parece que esa idea es central. ¿Ah? Es decir, las lenguas son instrumentos de comunicación, pero también constituyen patrimonio intangible, porque las lenguas son tesoros también de la cultura, ¿ah? Y son también expresión de la identidad de sus hablantes. Y desde ese punto de vista, los chilenos nos identificamos con nuestro modo de hablar. Me parece que ese punto es importante. Así considerado, como instrumento de comunicación, pero también como expresión de identidad y como patrimonio intangible, la Academia Chilena de la Lengua ha contribuido fundamentalmente a través, en primer lugar, de las tareas lexicográficas que dicen relación con el rescate del léxico, ¿eh? Y su incorporación en diccionarios. La Academia Chilena de la Lengua colabora, como todas las academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con la elaboración del diccionario de la lengua española, proponiendo palabras, proponiendo acepciones de palabras, enmiendas de acepciones.
y enmiendas de definiciones. ¿Mm? Junto a ello, la Academia Chilena de la Lengua ha elaborado también diccionarios, diccionarios del español hablado en Chile. El último de ellos, el Diccionario de Uso del Español de Chile. Actualmente, la Academia Chilena de la Lengua también está comprometida en la confección, en la realización de un diccionario fraseológico que reúne aquellas unidades que son mayores a una palabra, pero que se comportan como si fuesen una palabra, es decir, grupos de palabras, conjuntos de palabras que se comportan como si fuesen una sola palabra, las así llamadas locuciones. ¿Ah? Por ejemplo, al tiro, ¿ah? Que es una locución que en el español de Chile significa enseguida. ¿Ah? Y una serie de otras. Entonces, estamos actualmente elaborando un diccionario fraseológico. Hay una fuerte tarea, digamos, en el campo lexicográfico. Eso diría que en primer lugar. En segundo lugar, la Academia Chilena de la Lengua también intenta orientar en el uso de la lengua. Nosotros contamos en ese sentido con dos obras en la actualidad. Por una parte, en el periódico, digamos, más conocido del país, que es el Mercurio, digamos, más tradicional, todos los lunes publicamos una pequeña sección que nosotros hemos informalmente llamado cápsulas idiomáticas, una pequeña sección donde damos algunas orientaciones sobre el uso. ¿Mm? Esa es muy pequeña, pero digamos, para nosotros es importante porque, como digo, es semanal. Además, una vez al año publicamos digamos, un pequeño, digamos, folleto sobre uso también del lenguaje dirigido a estudiantes. ¿Mm? A las llamadas notas idiomáticas. ¿Ah? Esa es otra tarea en la que nosotros estamos comprometidos. Colaboramos también, al igual que las otras academias, con la elaboración, digamos, colaboramos en su momento con la redacción de la nueva gramática de la lengua española y ahora estamos colaborando en la redacción de la versión definitiva, digamos, estamos colaborando más bien, pero no en la versión definitiva, perdón, en la nueva edición de la nueva gramática de la lengua española que saldrá pronto, digamos, que se editará pronto por la RAE y también por ASALE. En ese sentido también tenemos tareas no solo en el campo lexicográfico, sino también en el campo gramatical. De hecho, también estamos en este momento eh, eh, elaborando una gramática destinada a estudiantes universitarios y profesores chilenos, que está en este momento en una fase de elaboración. Junto con ello, también otorgamos premios tanto a creadores, o sea, premios en el campo literario, pero también premios en el ámbito lingüístico y también premios relacionados con la cultura y el folclore, que son más amplios. ¿Mm? Y además cada uno de los académicos también de alguna manera incide en la cultura del país, fundamentalmente en cuestiones vinculadas con el lenguaje, en tres ámbitos: en el ámbito literario, el campo lingüístico y el campo del periodismo. También tenemos premios en periodismo, se me había olvidado ese punto. Entonces en general, el accionar de la Academia Chilena de la Lengua se extiende en distintos dominios, digamos, relacionados con el lenguaje, y particularmente, como ya he dicho, con esa variedad especial que es el español de Chile. Listo, doctor Guillermo Soto, ha sido un gusto poder escucharlo y, bueno, a la vez agradezco el tiempo que me ha concedido para poder entrevistarlo, ¿no? Bien, le reitero de que esta entrevista que se ha hecho de forma audiovisual va a terminar en una transcripción, ¿no? Para poder enviarla a una revista indexada. Yo ya tengo la experiencia con esto de las publicaciones, ¿no? Primero prefiero tener el texto ya armado para luego buscar recién la revista, ¿no? Que es lo que he hecho con algunos artículos y, bueno, ahora último estoy haciendo con entrevistas, ¿no? Bien, Yo ya le estaré avisando ya cualquier cosa más adelante, ¿no? bien. Sobre noticias de la publicación
Y nada más, agradezco nuevamente su colaboración. No, muchas gracias a usted, Jesús. ¿Ah? Nos vemos, que le vaya muy bien. ¿Ah? Adiós. Listo, muchas Que tenga gracias. un